Los saludo con la paz y la bendición de Dios, que cada uno de ustedes se esté preparando para la cena de hoy, la cena familiar, una cena dedicada a la familia con el corazón puesto en Dios. Así que la idea que les propongo a todos los que están mirando, después cuando terminemos la enseñanza, que va a ser de aproximadamente media hora, voy a hacer los saludos y también contestar las preguntas y dar los anuncios. Todos aquellos que tienen alguna pregunta que realizar, estamos transmitiendo en vivo, así que pueden comunicarse por el chat allí en www.horaciocorneli.com y usted allí tiene el chat a su mano derecha y puede hacer las preguntas que usted considere que yo debería responder sobre la base de la enseñanza que vamos a estar dando. Así que el tema que yo les propongo que no solamente va a transcurrir esta enseñanza de hoy dando ese tema, sino que es un tema lo suficientemente amplio como para que nos lleve 3, 4 y hasta 5 viernes para desarrollarlo gradualmente y con la profundidad que el tema merece. Hoy creo que vamos a hacer simplemente una introducción al tema para despertar en ustedes el interés por seguir escuchando y aprendiendo al respecto. El tema es la gracia de Dios y el perdón. Entonces, para aquellos que toman nota, está Adrián ahí tomando nota también. Bueno, el tema que vamos a desarrollar hoy y los próximos viernes, para que es un tema tan trascendente, tan importante, a ustedes les quede bien aprendido, bien fundamentado en las Sagradas Escrituras y bien armado el esquema teológico para que ustedes sepan dónde están parados con relación a este tema, la gracia de Dios y el perdón. Es fundamental para nuestro ministerio hablar de la gracia de Dios. El eje de nuestro ministerio es la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque hemos considerado que en la imagen de una rueda, yo les voy a preparar un dibujo probablemente para el viernes que viene donde esté graficado esto, en la imagen de una rueda hay un eje, y vamos a imaginar una rueda con rayos, como la rueda de una bicicleta, la rueda de un carro, la rueda de un automóvil, pero de esas más modernas, donde la rueda tiene rayos. Hay un eje y rayos y hay un aro exterior que une todos esos rayos. Entonces nosotros hemos dicho que el eje de esa rueda es la gracia de Dios. El eje de esa rueda es la gracia de Dios, los rayos son las diferentes cosas que emergen de la gracia de Dios, como la salvación, puede ser la fe, puede ser la salud física, la sanidad, bueno, diferentes aspectos que surgen de la gracia de Dios y todos el amor de Dios y todas esas cosas están rodeadas por afuera por ese aro posterior que le hemos llamado la instrucción de Dios, es decir, la Torá de Dios, la instrucción de Dios para que nuestra vida dé en el blanco. Entonces usted va a tener una rueda con rayos donde hay un eje, hay rayos y hay un aro posterior que envuelve todo, que es la instrucción de Dios, que es la Torá de Dios, entendiendo por Torá la instrucción de Dios para que la vida del ser humano dé en el blanco. Entonces, en función de eso, de ese modelo que estamos tratando de armar, en función de este gráfico que yo quiero que ustedes tengan mentalizado, yo ya les digo, lo voy a graficar para que ustedes lo puedan visualizar. Entonces, en función de esto, es que estamos desarrollando viernes tras viernes
los diferentes rayos de esa rueda. Y el que nos toca hoy es la gracia de Dios, o sea, el eje, y el perdón, el rayo del perdón. Entonces, la gracia de Dios y el perdón. Entonces, ubicado ya en el tema que vamos a tratar, vamos directamente a introducirnos en el tema para que podamos avanzar lo más que podamos, aunque el tema, ya les digo, nos va a llevar varios viernes por la profundidad de lo que significa el perdón. Yo voy a usar como texto marco, como texto para comenzar, como texto de referencia a Éxodo 34, del 4 al 7. El libro de Éxodo, capítulo 34, versículos del 4 al 7, dice: y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda la misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Si nosotros miramos este pasaje y lo leemos 2 o 3 veces, nos vamos a dar cuenta de que no es fácil de explicar a qué se está refiriendo, porque hay aparentes contradicciones. Hay aparentes contradicciones. La principal es que este texto está siendo escrito en el momento en que Moisés se preparaba con las tablas de piedra para que Dios dé la instrucción, para que Dios dé la ley, para que Dios dé la Torá. Entonces estamos arrancando de ese punto. El punto en donde Moisés está preparado con las 2 tablas de piedra para subir al monte y con la intención de que Dios, con su dedo, escriba su Torá, su instrucción de vida sobre esas tablas de piedra. Y lo interesante es que a continuación el que habla es Yahweh, nuestro Dios, es Dios mismo el que habla y dice: fuerte, misericordioso y piadoso es Yahweh, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ninguna manera tendrá por inocente al malvado. Entonces, ¿cómo es? ¿Perdona o de ninguna manera tendrá por inocente? Entonces ahí tenemos un tema conflictivo que resolver, un tema sobre el cual aplicar una hermenéutica correcta para entender de qué estamos hablando. Ese es el desarrollo que yo voy a hacer durante estos viernes, la enseñanza de estos viernes, para poder desenmarañar y entender qué tiene que ver, por un lado, la ley de Dios con la misericordia de Dios, que guarda misericordia a millares, decía el versículo 7, guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Entonces, tenemos que empezar a hacer algunas definiciones, aunque sea hoy, comenzar con las definiciones para después ir viendo los 3 aspectos que quiero desarrollar en relación con el perdón de Dios. 3 aspectos, acuérdense, los que están tomando nota, me gustaría desarrollar los 3 aspectos que tienen bíblicos que tienen que ver con el perdón de Dios. Lo primero que debo decirles es establecer una definición de lo que es el perdón. El perdón es una acción por la que una persona disculpa a otro una acción considerada como ofensa. Voy a repetir. El perdón es la acción por la que una persona disculpa. Tomen nota de la palabra disculpa, que está compuesta con dis y culpa.
Entonces ya encontraron un concepto que tiene que ver con la culpa. Entonces, el perdón es la acción por la que una persona disculpa a otro una acción considerada como ofensa, renunciando a vengarse, renunciando a reclamar un justo castigo, renunciando a reclamar una restitución, optando, en cambio, por no tener en cuenta la ofensa en el futuro, de modo que la relación entre el ofensor perdonado y el ofendido perdonante no quede afectadas. Que las relaciones entre el ofensor y el que da el perdón no queden afectadas. Es interesante esta definición, porque esta es la definición de perdonar. El perdón es la acción mediante la cual una persona disculpa a la otra persona, le quita la culpa, le elimina la culpa, renunciando a vengarse, renunciando a reclamar un castigo sobre esa persona, renunciando a reclamar una justa restitución, una justa, y acuérdense la palabra justa, renunciando a reclamar una justa restitución. Y entonces el que perdona opta por no tener en cuenta la ofensa más, no la tiene más en cuenta en el futuro y restablece la relación con el ofensor. Es muy interesante esto y ustedes quiero que lo vayan viendo y como estamos hablando de Dios, estamos hablando de la Biblia, estamos hablando de las Escrituras, piensen si esto es lo que Dios ha hecho con nosotros. Ya lo vamos pensando. ¿Esto es lo que Dios ha hecho con nosotros? No doy la respuesta todavía, la voy a dar. Primero quiero definir lo que es disculpar, porque hemos dicho que el perdón es la acción por la que una persona disculpa a otro por una acción considerada o un acto considerado como ofensa, una acción considerada como ofensa. Entonces, ¿qué es disculpar si una persona disculpa a otro? Disculpar significa eliminar la culpa por la falta cometida. Eso es disculpar. Eliminar la culpa por la falta cometida. Descargar la culpa. No tomar en cuenta la ofensa. Eso es disculpar. Eliminar la culpa. Entonces, para llegar a entender la obra redentora de Dios, es clave que tengamos en cuenta que el perdonante, o sea, el que da el perdón, no hace justicia con su concesión de perdón, sino que renuncia a la justicia al renunciar a la venganza o al justo castigo o a la compensación en aras de intereses superiores. Estas son todas definiciones tomadas del diccionario. Para llegar a entender la obra de Dios, miren, sigamos avanzando, pensemos en esto. A ver si Dios hizo esto con nosotros, que es lo que yo les estoy proponiendo que ustedes me contesten. Para entender la obra redentora de Dios, es clave que tengamos en cuenta que el que perdona no hace justicia. Porque la justicia reclama otra cosa. Entonces, el que perdona no hace justicia con su concesión del perdón. ¿Qué es lo que está haciendo? Está renunciando a la justicia. Porque renuncia a la venganza, renuncia al justo castigo, renuncia a la compensación que le debe dar el ofensor. Entonces, sigamos pensando si esto es lo que Dios ha hecho con nosotros. Vemos que esto realmente, esto no coincide con las perfecciones de Dios. Esto no coincide con las perfecciones de Dios a las que nosotros llamamos sus atributos, porque deja de lado su justicia. ¿Entienden? Deja de lado su justicia. Es imposible que Dios renuncie a su justicia. Su justicia reclama justo castigo. Entonces, toda la definición que hemos dado de perdonar, vemos que no compatibiliza, no coincide con los atributos, con las perfecciones de Dios. ¿Por qué? Porque convertiría a Dios en injusto al no reclamar
el justo castigo o la justa compensación. Entonces es imposible que Dios renuncie a su justicia. Es imposible que renuncie a su justicia porque su justicia reclama el justo castigo. Les leería lo que dice el filósofo romano Séneca en su obra de la Clemencia, donde él habla de que un hombre sabio no puede conceder el perdón porque perdón es la remisión del castigo merecido. Perdón es la remisión, es remitir, es no dar el castigo merecido. Y un hombre justo no puede hacer eso. Realmente se perdona al que debería ser castigado, dice Séneca. Se perdona al que debería ser castigado. Entonces, si alguien es justo, alguien es sabio, alguien es omnisciente, no hace nada de lo que no debería hacer, ni omite nada de lo que sí debería hacer. Entonces, si no remite la pena que debe imponer, si no impone la pena que debería imponer, realmente está omitiendo algo que es justo, algo que él debería hacer. Por lo tanto, vemos acá que estamos en un embrollo, estamos en una galleta. Estamos diciendo, pero entonces Dios me perdonó o no me perdonó. Porque si me hubiera perdonado en los términos del concepto del perdón, no estaría haciendo justicia, porque su justicia, dijimos, reclama el justo castigo y es imposible que Dios renuncie a su justicia porque estaría renunciando a uno de sus atributos. El perdón es obviamente un beneficio para el perdonado, pero también sirve al perdonante, al que lo da, porque satisface su interés personal en ver reestablecidas, recompuestas las relaciones entre ambos, entre él y el ofensor. También vamos a decir como introducción que se suele entender la petición de perdón como la humillante prueba definitiva de la culpa. Si yo pido perdón es porque reconocí que soy culpable. Entonces, aquí tenemos un tema. Y el tema lo vamos a tratar de desarrollar, desenvolver a través de la consideración de los tres aspectos del perdón de Dios en Cristo Jesús. Los tres aspectos del perdón de Dios en Cristo Jesús. En las Escrituras vemos claramente diferenciados tres aspectos del perdón de Dios en Cristo Jesús. Sin Cristo Jesús, olvídense. La gracia de Dios se manifiesta a través del perdón únicamente en Cristo Jesús y en tres aspectos. En primer lugar, el perdón por su sustitución, por la sustitución de Cristo Jesús. Primer aspecto. Segundo aspecto, el perdón por su intercesión. Y el tercer aspecto, el perdón como parte de las buenas obras. Y vamos a desarrollar viernes tras viernes cada uno de estos tres aspectos. El perdón por su sustitución, el perdón por su intercesión y el perdón como parte de las buenas obras. Estamos hablando de la sustitución de Cristo Jesús, el perdón por la intercesión de Cristo Jesús. Entonces vamos a analizar cada uno de estos tres aspectos a la luz de las Sagradas Escrituras. En primer lugar, el perdón por su sustitución. Es muy importante que entendamos claramente este aspecto de nuestra salvación, porque se trata de que una persona sea perdonada porque otra pagó el precio que la justicia demandaba. Lo repito, se trata de que una persona, el ofensor, el pecador, sea perdonado porque otra persona pagó el precio que la justicia demandaba. Dice Colosenses 1:3 y 13 y 14.
Dice el apóstol Pablo a los colosenses: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y el 13 dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces, tomemos nota de esto. Si Dios nos hubiera perdonado nuestros pecados, hubiera sido injusto, hubiera violado su justicia. Ahora, si nos perdona porque otro pagó, su justicia fue satisfecha, y entonces tenemos redención por la sangre derramada de aquel que pagó, y tenemos el perdón de los pecados. La palabra de Dios nos enseña que el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Romanos 5:12, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Heredamos la naturaleza pecaminosa por la caída de Adán y Eva en el huerto de Edén, quienes al desobedecer el mandato de Dios decidieron comer el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, tras escuchar la voz, prestar oído a la voz del maligno que se manifestó en esa oportunidad en forma de serpiente, según nos relata la Torá. Satanás, que fue definido por Cristo como engañador y padre de mentira, les hizo creer a nuestros primeros padres que si comían del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, serían iguales a Dios y no necesitarían a Dios, porque serían iguales a Dios en sabiduría y podrían prescindir de su instrucción de vida. Pero evidentemente no fue así. Al pecar el hombre fue echado del huerto de Edén, perdió toda su autoridad porque le cedió a Satanás esa autoridad, haciendo que éste gobierne no solamente su vida, sino le cedió el gobierno de toda la tierra, poniendo al mundo bajo el maligno hasta el día de hoy. Por eso Jesucristo vino a recuperar el reino, por eso Jesucristo dijo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado, porque el ser humano cedió el reino de la tierra a Satanás. Dios estableció su plan de redención por amor al ser humano a través de Moisés, quien recibió la ley para el pueblo de Israel a fin de que viviera en santidad. Para eso recibió la ley, para vivir en santidad, en limpieza y en perdón, mediante la expiación que implicaba el sacrificio de animales, de machos cabríos, lo que fue insuficiente, porque Israel no obedeció a la ley. El pueblo escogido no obedeció la ley. Por eso leemos en Hebreos capítulo 10, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Allí está esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y así, con una sola ofrenda, hizo perfecto para siempre a los santificados. La palabra de Dios representa clara e invariablemente la muerte de Jesús de Nazaret como un sacrificio en sustitución del pecador merecedor de la pena. Un sacrificio sustituto, vicario. En definitiva, una expiación por el pecado que no era propio, teniendo en cuenta que expiación significa reconciliación con Dios por medio de quitar la culpa del pecado, y esto fue logrado por el sacrificio de Cristo en la cruz. Por eso ya Isaías en el Antiguo Testamento nos decía: más él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Y podríamos dar más textos al respecto. Si esto se niega, si negamos que Cristo Jesús fue el sacrificio sustituto que pagó lo que reclamaba la justicia de Dios. Miren qué interesante.
No podemos negar esto. Jesús de Nazaret, Jesucristo, el Hijo de Dios, el ungido de Dios, el Mesías de Dios, fue el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. No podemos negar esto, porque si no, ¿cómo podríamos entender lo que acabamos de leer en Isaías? ¿Cómo podemos entender a Jesús levantando la copa en su última cena y diciendo, esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada? ¿Para qué? Para remisión de pecados. También Romanos nos dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ahí tienen la sustitución. Al que no conoció pecado, dice 2 Corintios, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La justicia de Dios se descargó en Jesús. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En Efesios dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. En 1 Pedro tenemos, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis ¿de dónde? De vuestros padres, de Adán y Eva. No con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Podemos volver a Hebreos y decir, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. 1 Juan 4:10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Esto es muy importante, porque la doctrina de un sacrificio vicario, vicario quiere decir sustituto, la doctrina de un sacrificio sustituto lo explica todo y presenta la clave del misterio que estamos tratando de develar. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, 2 Corintios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Lo leímos hace un rato. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. ¿Dan cuenta? La sustitución. Es el perdón por sustitución. Entonces, la única manera de que Dios no violara uno de sus atributos, no quebrantara, no fuera en contra de una de sus perfecciones, es que su justicia reclamaba el pago. Su justicia reclamaba el castigo. Su justicia reclamaba la venganza. Por eso la Biblia dice, mía es la venganza, dice Yahweh. Entonces, su justicia reclamaba eso, pero su misericordia y su gracia, que es el tema que estamos tratando, su gracia quería perdonar, pero su justicia demandaba el castigo. Su gracia quería restablecer la relación con el ser humano, pero su justicia demandaba el castigo. Entonces, la única manera de satisfacer plenamente los atributos de Dios es el sacrificio vicario, el sacrificio sustituto. Jesús ocupando nuestro lugar en la cruz del Calvario y siendo transferidos todos nuestros pecados sobre Él, y una vez transferidos todos nuestros pecados sobre Él, morir para pagar el castigo, morir para pagar la pena, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, la obra de Cristo, la obra sustituta, es que nuestros pecados fueron transferidos sobre Él, y entonces es el momento en que
Jesús clama, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque había cargado nuestros pecados y sin santidad nadie puede estar en comunión con Dios. Entonces muere Jesús y paga con su muerte, con su sacrificio vicario, el precio que demandaba la justicia de Dios. El sacrificio de Jesucristo fue completo y fue perfecto. ¿Qué quiere decir que fue completo y perfecto? Quiere decir que incluyó todos los pecados del que acepta su gracia. No quedó ni un solo pecado sin incluir. Incluyó todos los pecados, todos. Porque si hubiera quedado alguno, uno, el más grave o el menos grave, un solo pecado impide la comunión con Dios. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Un solo pecado que Jesús, que el sacrificio de Cristo no hubiera perdonado, no nos hubiera permitido reconciliarnos con el Padre. Se trata de un pacto de redención, ¿ven? Es otro de los pactos que nos enseña las Sagradas Escrituras. Es un pacto de redención. Para hacer este pacto, para cumplir este pacto de redención, Jesucristo tuvo que asumir, en primer lugar, tuvo que asumir nuestra condición humana, no cometer ningún pecado, sufrir en Getsemaní, aceptar que la ley de Dios lo condenara a la pena máxima, a la muerte, de modo que la justicia de Dios lo hizo pagar esa pena de muerte. Dice Isaías 38:17, mas a ti te agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. A ti te agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Entonces ahí sí podemos decir, ahora pues, como dice Romanos, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y sigue diciendo Romanos, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió. ¿Ven el sacrificio sustituto? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Esperen que voy al tema. El perdón por su sustitución. El perdón por su sustitución. La única manera de retornar, nosotros hablamos de retorno, ¿cierto? Hablamos de retorno, hablamos de teshuvá, hablamos de retornar al Padre, hablamos del Hijo pródigo retornando al Padre, pero tomen nota de esto, por favor, porque la única manera de retornar a Dios es no teniendo pecado. Y esto solamente se logra mediante la redención en Cristo Jesús, mediante la cual fueron limpiados absolutamente todos nuestros pecados. No podemos tener comunión con Dios ni siquiera con un pecado. Isaías 44:22 dice, yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí porque yo te redimí. Primero tienen que estar los pecados limpiados para poder volver a Él. Y esto es porque Él nos redimió a través de la sangre de su Hijo Jesucristo. En Jeremías también lo dice, en aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehová, la maldad de Israel será buscada y no aparecerá, y los pecados de Judá y no se hallarán. La profecía que está hablando Jeremías acerca de nuestro tiempo, Miqueas también en el Antiguo Testamento, dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Seguimos en el Antiguo Testamento, en los Salmos. Dice, y los limpiaré de toda, en Jeremías. Primero vamos a Jeremías. Jeremías dice, y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí. Y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y con que contra mí se rebelaron. Y en el Salmo, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. En realidad, queridos hermanos que están viendo en este momento y escuchando esta reflexión,
hemos sido justificados. Pero hemos sido justificados por sustitución, por la sustitución de Cristo en el pago de nuestro castigo, de nuestra pena. Pero hemos sido justificados con semejante sacrificio, no para seguir viviendo como queremos, porque el precio fue muy alto. Fue la sustitución del Hijo de Dios que pagó nuestro castigo. Si nosotros menospreciamos eso, si nosotros pisoteamos la sangre del pacto, pisoteamos la sangre de Cristo, no hay perdón, porque el perdón es por sustitución. Entonces, ese sacrificio vicario requiere que a partir del nuevo nacimiento aprendamos a andar como es digno del Señor. Miren, se lo leo, Colosenses 1:10. Dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Es la respuesta natural, a la obra redentora de Cristo, al sacrificio expiatorio del Hijo de Dios. Por la obra de Cristo en la cruz, hemos recibido, ¿qué hemos recibido? Por la obra de Cristo en la cruz, hemos recibido el perdón de todos nuestros pecados. Y por consiguiente tenemos que vivir una vida de santidad. Miren lo que dice Pablo en Romanos. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus apetitos. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Por consiguiente, no debemos reincidir en el pecado ante el perdón que recibimos de Dios a través del sacrificio de su Hijo amado en la cruz del Calvario. Por eso referenciamos siempre el texto de 2 Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Dios estaba en Cristo reconciliándonos. Dios estaba en Cristo, dice, reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Dios estaba reconciliando en Cristo al mundo, no tomándole en cuenta sus pecados. ¿Por qué? Porque sus pecados fueron transferidos a Cristo y Él con su muerte pagó el castigo que reclamaba la justicia del Padre. Les voy a leer 3 textos más o 4. Les voy a leer algo en Lucas. Y les dijo, así está escrito, así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Eso está en Lucas 24. En Hechos 3, 19 y 20. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Está retenido en este periodo su segunda venida, mientras que Dios nos está dando la oportunidad de arrepentirnos y de creer en Jesucristo para perdón de nuestros pecados, para que sean borrados, dice, nuestros pecados. Y último de todo, les voy a dar el texto de Efesios capítulo 1, que dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Entonces, estos son los temas que quiero desarrollar con ustedes. Estos son los temas. El primer tema, los 3 aspectos del perdón de Dios.
El tema que estamos tratando es la gracia de Dios y el perdón. Y los tres aspectos del perdón de Dios que vienen por su gracia son el perdón por la sustitución de Cristo, el perdón por, el segundo aspecto es, que lo vamos a ver si Dios quiere el viernes que viene, el perdón de Dios por la intercesión de Cristo, y el tercer aspecto que vamos a ver es la consecuencia del perdón, es decir, las buenas obras. Entonces, hoy hemos tratado el primero de los tres aspectos, y es el perdón por la sustitución de Cristo en lugar nuestro, que satisfizo la justicia del Padre. Se dieron cuenta cuando empezamos. Cuando usted vuelva a ver nuevamente este video, cuando esté subido allí en las redes y usted lo vuelva a ver, va a ver que cuando empezamos a hablar y empezamos a definir el perdón, no aplicaba para nosotros, no aplicaba de ninguna manera, no coincidía, no es el plan de salvación, no está acorde a las Escrituras, toda la definición. Entonces, tuvimos que llegar a través de ese razonamiento y darnos cuenta que no cabía porque no se satisfacía la justicia de Dios. Tuvimos que llegar a entender, y ahora sí entendemos más el plan de salvación a través de Cristo Jesús. El plan de salvación es la gracia de Dios, hizo que el Padre nos amara de tal manera que dio a su Hijo unigénito para que ocupara nuestro lugar en la cruz del Calvario, en el castigo que teníamos que pagar nosotros. Y en la cruz del Calvario nuestros pecados fueron transferidos sobre Él, por eso fuimos justificados. Justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos entrada por la fe a esa gracia en la cual estamos firmes. ¿Ven? Entonces, nuestros pecados fueron transferidos a Jesús, hemos sido justificados, sin pecado, ya quedamos sin pecado. Cristo cargó nuestros pecados. Ahora, Cristo, cargando nuestros pecados, tuvo que recibir la maldición de la ley. La maldición de la ley. El pecado que lo apartó del Padre, y por eso dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque fue hecho maldito, maldito aquel, dice la Torá, que es colgado en un madero. Entonces, ahí tenemos a Jesús haciéndose maldición por nosotros, por cargar nuestros pecados y pagando el precio, pagando el castigo. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados, pagando Él con su muerte en la cruz el castigo, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, el perdón de Dios viene porque su justicia fue satisfecha, pero el origen de todo esto es la gracia de Dios. El amor de Dios que moviliza su gracia en favor nuestro y su misericordia, y en un plan perfecto de redención, donde Cristo Jesús es el sustituto perfecto que nos reemplazó en la paga del pecado, para que nosotros hoy podamos estar reconciliados con el Padre y podamos tener nueva vida en Cristo Jesús, y las cosas viejas pasaron. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. ¿Por qué pasaron las cosas viejas? Porque las cosas viejas, todos nuestros pecados, nuestros fracasos, nuestras maldades, nuestros malos pensamientos, malas actitudes, malos sentimientos, todo ese pasado, las cosas viejas fueron cargadas sobre Cristo. Y después que fueron cargadas sobre Cristo, Cristo mismo murió para pagar el precio y así hacernos libres, justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esa gracia en la cual estamos firmes. Esto es un aspecto muy importante de nuestra salvación que lo debemos entender, porque si no, corremos el riesgo de tener en poco una salvación tan grande. Pensamos que esto es religión, y esto no es religión. No podemos tener en poco una salvación tan grande que costó la sangre de Cristo, que costó la vida del Hijo de Dios para perdonar todos nuestros pecados. La gracia de Dios manifestada a través de Jesucristo cargó en Él la culpa y el castigo y nos hizo libres, redimidos, comprados por la sangre de Cristo para una nueva vida, para nacer de nuevo a una vida sin pecado.
Si Dios quiere, el viernes que viene continuaremos y hablaremos del el perdón a través de la intercesión de Cristo. Creo que es un tema que les tiene que despertar el interés, porque la mayoría dice que con esto que hemos enseñado hoy ya está todo resuelto. No está todo resuelto. Vamos a ver qué significa el perdón por la intercesión de Cristo el viernes que viene, donde nos volveremos a ver. Y en este momento, ahora para continuar transmitiendo, voy a hacer el cierre del video, bendiciéndolos. Los bendigo en el nombre de Dios. Reciban la paz, reciban la bendición de Dios, reciban su presencia, reciban su unción, reciban la unción de su Santo Espíritu, para que la palabra se les haga revelación en sus corazones. Amén.